Cordial saludo, estimada docente y compañeros. Este video tiene como objetivo dar respuesta a las preguntas planteadas en la guía del curso Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje. El día de hoy vamos a empezar a responder dichas preguntas. ¿Cómo hace la dinámica? Pues yo voy a hacer la pregunta, a responderla y mis compañeros seguidamente van a dar sus intervenciones durante cada pregunta. La primera pregunta es, ¿qué aspectos culturales y políticos llamaron la atención de la película y por qué? En este aspecto hay tres puntos importantes que me llamaron la atención dentro de la película. La primera es la influencia religiosa, es decir, que la película nos muestra cómo las creencias religiosas influyen dentro de la percepción de la orientación social. Como lo vemos en el caso de Bobby, la madre de Bobby era demasiado fanática y tenía sus creencias muy ligadas a la religión, es decir, que era un pensamiento muy extremo, lo cual juzgaba y rechazaba a su hijo por su condición sexual. Otro aspecto eran los prejuicios sociales, debido a que las personas que rodeaban a Bobby tenían sus prejuicios, sus pensamientos errados en cuanto a esta situación. Y otro aspecto, el último, es de que después de la muerte de Bobby hubo muchos movimientos por parte del activismo político, lo cual permitió la lucha por los derechos de esas personas. Listo. Ok, compañero, súper. Bueno, en mi opinión, uno de los aspectos culturales más destacados en la película es la homofobia arraigada que se ve en la sociedad y en la comunidad en la que forma parte Bobby. Las interacciones entre él y los compañeros de escuela, su familia, los miembros de la comunidad, revelan cómo las normas sociales y culturales que se daban como en la época. Esto está supremamente influenciado claramente de la homofobia y de la intolerancia de las personas. Algunos valores tradicionales y lo que es como la visión sobre la masculinidad jugaron un papel importante en la discriminación hacia Bobby. Otro ámbito importante que es como el político. En cuanto a eso, lo que más me llamó la atención fue como la falta de leyes que protegieran a la comunidad LGTBI. En el tiempo en el que transcurre la historia, refleja también la ausencia como del marco legal adecuado para como perpetuar ese tipo de discriminación estructural. Y pienso que en el contexto nuestro se han logrado, digamos, avances legislativos en los últimos años que pues como que dan un poco más de protección hacia ellos. Y pues esa es mi intervención, compañeros. Muchísimas gracias, Margaret. Sí, efectivamente, coincido con Rubén. Creo que todo parte a raíz de la interpretación que se le da a la Sagrada Escritura, en este caso de ese libro sagrado, para aquí sería la Biblia, en esta religión que serían cristianos. Se aferran mucho y basan sobre todo sus normas y sus comportamientos a lo que está escrito aquí y a la interpretación que ellos le dan, ¿sí? Entonces, al ser un pueblo pequeño, entonces es muy común que la cultura es que todos tienden a actuar bajo como el mismo protocolo, como las mismas normas sociales. Entonces, se evidencia mucho cuando Bobby pues decide viajar a donde su prima y que es una ciudad, es un entorno mucho más grande y se ve que hay menos intolerancia o al menos tiene el espacio como para él poderse desarrollar libremente como persona. Sí, tratar de dejar que afloren esos deseos, esa naturaleza que venía reprimiendo debido pues a, a su hogar, a la sociedad y pues lamentablemente el muchacho pues lo afecta mucho de todos modos
su pasado, el hecho de que su familia y la sociedad en el pueblo donde él es oriundo, pues lo están discriminando y juzgando al respecto, pero definitivamente yo en lo personal considero que falta en el entorno de la película, pues que sea más abierta a las personas a la hora de considerar para legislar, porque pues todo estaba basado ahí. Entonces, si la escritura dice que no, esto no está bien visto, entonces no entran a legislar para proteger esas diferencias que se presentan en la sociedad y pues a la larga son seres humanos que merecen que se les garanticen los mismos derechos, que sean incluidos dentro de la sociedad, pues sin un tipo de sesgo por sus inclinaciones sexuales, la verdad. Entonces, pues eso Absolutamente, sí. compañeros. Sí, señor. Tienen toda la razón, compañeros. Gracias por sus intervenciones. Vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto? Bueno, aquí desde lo que yo pude observar, lo primero es el rechazo familiar. Pues obviamente hubo una presión social frente a Bobby demasiado abrumadora. Eh, También de que ese pueblo, como lo mencionaba el compañero, tenía muchas creencias o actitudes muy conservadoras. Entonces eso llevaba de que todas las personas que fueran en contra de esa cultura estaban mal y siempre iban a estar discriminadas por esas actitudes. También hubo una falta de educación, es decir, que durante la película nunca se vio de pronto espacios donde educaran a las personas sobre la diversidad sexual, sobre la identidad de género, sobre las orientaciones sexuales que pueden tener las personas. Ese es otro aspecto. Y como lo mencionaba, retomando un poco lo que mencionaban ustedes anteriormente, el tema de la legislación no se veía muy enfática, es decir, de que todavía no habían leyes que protegieran esa diversidad, de que muchas veces la religión tenía tanto poder de que todo el mundo seguía lo que decía pues la Biblia y lo interpretaban de una manera pues muy respetuosa. Incluso ahí el padre pues tiene otras interpretaciones de la Biblia. Entonces no había como tal una legislación que condenara, digamos, esos hechos de discriminación frente a esas personas. Súper compañero, y de hecho me adhiero mucho al desafío principal que tú mencionaste y es el rechazo social, lo que ejerce como esa presión para conformarse por llevar una identidad tradicional. Se vuelve como una serie de comportamiento rígido y pues es como un enfrentamiento al que no lo rechace su familia ni la comunidad, pero pues básicamente la comunidad lo lleva es como a un aislamiento y pues eso agrava lo que es como la lucha interna de una persona por aceptar una orientación sexual. Entonces este tipo de conflictos internos, tanto internos como externos, son muy comunes pues en los jóvenes que hacen parte de su comunidad. En cuanto a como el avance que hemos tenido aquí en los derechos, así como lo mencionaba anteriormente, pues ya vemos como lo que es el matrimonio igualitario, lo que es la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Muchas personas de la comunidad ahorita siguen como enfrentando cierta estigmatización, también se presenta violencia y discriminación en diferentes sectores pues como de la sociedad. Si nos fijamos más que todo, eso ocurre como en áreas rurales y pues en áreas conservadoras donde las personas pues como que más sufren de este tipo de aislamiento. Y pues por otro lado también son vistas como inferiores, se le niegan oportunidades por su identidad de género. Entonces pues digamos que como que básicamente se respeta mucho a las personas y no se les da su lugar. Claro que sí, compañera, totalmente de acuerdo. Y entrando a complementar pues la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se refleja en el contexto colombiano?
Pues me gustaría acotar pues, que en Colombia los desafíos relacionados con la orientación sexual están bastante arraigados o bastante marcados a través de todos estos factores sociales, culturales y legales. A pesar de los avances pues, que ha tenido esta comunidad LGTBI o LGBTQ+, bueno, eso cada rato cambiamos la sigla porque incluimos más y más. Eso es una muestra de que se está incluyendo todo este tipo de interpretación o de orientación, por eso es que la sigla ha venido variando. Y en Colombia vemos como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2016, aún así, o sea, se trató, se hizo ese esfuerzo, pero pues persisten los problemas significativos como esos estigmas sociales, donde vemos que la discriminación, el estigma hacia las personas de esta comunidad, que es muy común. Siempre entran las personas a ver de manera diferente a esa persona que entró, que no está cumpliendo como esos estándares comunes de la sociedad y de la sociedad tradicional. Entonces, que viene vestido de una forma diferente, que no es a lo que está acostumbrado las personas a verlo y que no han sido capacitadas al respecto, no han recibido esa educación y pues por ello se les afecta esa inclusión social, ese bienestar emocional, porque es muy incómodo que tú como persona llegues a un sitio y sientas que todo el mundo te está viendo por tu orientación, por cómo te vistes, ¿sí? Porque te estás sintiendo juzgado en todo momento. Incluso existe un aumento en la violencia, en los crímenes de odio dirigidos hacia estas personas. Esto pues genera en esta comunidad un miedo, una desconfianza. Entonces, ya hoy en día es muy común ver que estas personas pues ya no andan solas, sino tratan de tener como grupos para desplazarse, hacer actividades grupales, no solamente por compartir o integrarse dentro de la sociedad o como grupo, sino también una forma de protegerse, puesto que es más difícil que sean agredidos como un grupo, como un todo, a que sean agredidos de manera individual. En Colombia, pues las leyes, en la parte legal, el aspecto legal, pues ahí se ha estado tratando de garantizar sus derechos, pero pues en la implementación efectiva es muy débil, ¿sí? Tanto esta como muchas leyes en Colombia, pues tenemos esa falencia, poderlas aplicar, eso la verdad nos hace falta mucho para trabajar en general, pero sobre todo en leyes que protejan los derechos de estas personas, es muy diciente lo que, o es muy perfectible esta parte en nuestra sociedad. Y pues todo esto a la final termina que generando problemas de salud mental en las personas de la comunidad LGTBI debido a esa discriminación, a ese rechazo. Todo esto contribuye pues a que haya problemas de depresión, de inseguridad, problemas de autoestima, ¿sí? Y yo considero que todo esto lo podemos afrontar desde la educación, ¿sí? Puesto que nos falta una educación inclusiva en las escuelas, siempre está, desde los niños vemos, desde pequeños vemos que, ay, mira, tiene una camisa rosada, ay, le gustan las muñecas, ¿sí? Entonces empiezan como a hacer este estigmatismo desde pequeños, ellos empiezan a juzgar desde pequeños y es como la naturaleza de la persona, pero es porque no están educados para ello. Entonces esa ignorancia a la larga lleva a una intolerancia que termina en estas agresiones. Y la verdad, en Colombia es muy visible, aunque, como lo decía la compañera, en ciudades grandes, pues se ve, no es tanto la agresión. Por lo menos en Bogotá es muy común, pero si tú vas a ciudades pequeñas como Villavicencio, que donde resido, se puede ver que las personas no están siendo incluidas totalmente. Entonces, a la hora de entrar a trabajar, de solicitar un empleo. Y es también por esa homofobia, es también por el desconocimiento. O sea, entonces yo como jefe, yo digo, uy, no, pero es que yo contrato una persona que, bueno, que nació hombre, pero entonces él se identifica como mujer. Entonces ya después mis amigos me van
a incluir a mí dentro de eso. Ay, que venga, es que su subgerente, usted siendo el gerente, su subgerente, ustedes cómo la van, o empiezan ese tipo de mofas y cosas, y eso también ayuda a que no incluyamos a estas personas, me parece a mí, y todo radica desde la educación. Sí, compañero, efectivamente, muy válido sus aportes. Es muy cierto, falta el tema de la aplicación e implementación de las leyes de nuestro país. Pues ahorita se catalogan como una población vulnerable. Listo. Seguido con la última pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en en los entornos educativos? Uno de los retos pues, más importantes que considero que pues, tendemos los docentes para enfrentar este tipo de temas e instruir a los estudiantes es la falta de conocimiento que nosotros también tenemos frente a este tema. Eh, También la falta de herramientas, de información, de recursos para poder enseñar a nuestros estudiantes este tema. Ese es uno de los grandes retos que tenemos nosotros, capacitarnos también, formarnos y tener las competencias asertivas para poder instruir a los estudiantes. ¿Cuál es otro reto que podremos tener? Incluso la misma presión de la comunidad, de los padres de familia. Muchas veces ellos van porque tienen pensamientos tradicionales y conservadores, ellos van de una vez como quien dice, a poner el grito en el cielo, el hecho de que uno quiera hablar de la diversidad sexual entre los estudiantes. También incluso los mismos colegas, los mismos docentes, pues hay algunos que tienen sus pensamientos muy conservadores, entonces ese es otro reto. Pues también, como lo hemos mencionado ya muchas veces, todavía en Colombia, a pesar de que se han logrado pues sí, se han logrado se han alcanzado muchas cosas en cuanto legal, en cuanto a la inclusión de la diversidad de género, de orientación sexual. Aún todavía existe el tabú, aún todavía existe la discriminación, como lo decía el compañero Alexander, todavía están esos actos violentos y de ira que tienen contra esas personas. Entonces, al nosotros querer impartir educación sobre eso, pues siempre vamos a tener ese contrapié de ese tipo de personas. De acuerdo contigo, inicialmente también resalto mucho lo que tú dices, como el enfoque educativo de la institución tiene mucho que ver en cuanto a los retos que enfrenta un docente. También la falta de preparación, lo que es la formación adecuada para abordar esos temas como de manera inclusiva con los estudiantes es algo que hay que, como que prestarle atención, ya que muchos de los docentes se sienten, pienso que incómodos, como inseguros en el momento de hablar sobre orientación sexual y pues obviamente también lo que es identidad de género. Pues por temor a lo que tú mencionaste anteriormente, con la sociedad o la desaprobación de los padres, de la comunidad o de los administrativos incluso. Otro reto que puedo mencionar es la falta como de los recursos didácticos apropiados dentro de un currículo que integre más lo que es la diversidad sexual pues de los niños de forma efectiva y para generar un espacio seguro y respetuoso, claramente dentro de su ámbito educativo. Y es un reto que puede afectar tanto a los docentes y también afecta algo importante que para mí es como el ambiente escolar inclusivo y pues es importante que esté como libre de discriminación. Efectivamente, compañera. Eh,
pues yo para no entrar a redundar, ya como para concluir nuestro conversatorio o nuestro debate, me gustaría retomar la parte legal que nos hablaba Rubén, y por ello me va a permitir citar que pues aquí en Colombia lo que es la educación sexual en las instituciones educativas es obligatoria, debe ser aprobada pues de manera integral y transversal, pues según la resolución 3353 de 1993 y la Ley General de Educación de 1994, la educación sexual debe ser parte de los proyectos pedagógicos de las instituciones educativas. Y es de la responsabilidad de hablar sobre estos temas de sexualidad que recae principalmente en los docentes, quienes deben estar capacitados para abordar estos temas de manera adecuada. Entonces aquí es donde vamos a retomar lo que decía el compañero, falta de esa formación y para que el docente pueda abordar estos temas de una manera respetuosa, de una manera inclusiva, ¿sí? Además, las instituciones pues deben contar con el apoyo de profesionales de la salud, psicólogos, para poder garantizar pues que esta educación sea integral, sea adecuada, ¿sí? Y es fundamental que la educación pues se imparta de una manera, de una perspectiva inclusiva, respetuosa, promoviendo la diversidad y la equidad, en que se adapte pues a las necesidades y a los contextos de todos los estudiantes, entrar a eliminar de raíz a través de la educación todo este tipo de sesgos que enfrentan estas personas, porque a la larga son situaciones que no, uno, como vimos en la película, uno no elige ser, ¿sí? Son por temas genéticos que usted es. Hay muchas cosas que no van directamente al contexto, sino parten de su genética y entonces hay que empezar a entender esto y para poderlo aceptar. Si lo entendemos, lo aceptamos de una manera más fácil y más concisa. Entonces, no sé si compañeros tengan algo más para agregar o... No, yo con eso terminaría mi intervención. Margaret, Igualmente también he terminado mi intervención. Bueno, listo, listo, chicos. compañeros. Para Ya mí con ha esto sido un hemos placer. terminado la reunión. Muchas gracias por su participación y por su tiempo. Igualmente, Rubén, Margaret, un placer haber charlado contigo. Rubén, estamos viéndonos en una próxima oportunidad. Vale, listo. Muchas gracias.